Continuamos hablando sobre el tema de corrupción. La compulsión para el cumplimiento de las normas y las sanciones. Una de las causas más importantes para explicarse la omnipresente financiación corrupta es la ausencia de verdaderos controles o la ineficacia de estos. En Italia, por ejemplo, las regulaciones no han sido especialmente peores que en otros países de Europa y, sin embargo, la corrupción se ha expandido mucho más. Pues bien, una de las principales razones ha sido precisamente la baja eficacia de los controles institucionales y legales sobre los partidos cartel. El establecimiento de mecanismos e instituciones que realicen un verdadero control del cumplimiento de las normas y que sancionen con imparcialidad los incumplimientos se ha convertido en uno de los puntos clave de la lucha contra la corrupción en este complejo ámbito. Pero, en general, el adecuado funcionamiento del sistema requiere de la suma de tres factores. Unas leyes bien elaboradas, técnicamente impecables y sin lagunas sustanciales que las hagan ineficaces. Unos órganos de control imparciales, independientes y bien dotados material y competencialmente. Unos procedimientos bien diseñados, sumariales y sencillos. En la práctica, los órganos encargados de realizar estos controles son de dos tipos: políticos o independientes. Los órganos políticos son a su vez de dos tipos: por una parte, los órganos de control interno de los partidos y por otra, órganos superiores de control del cumplimiento de la ley. Estos órganos superiores de control de naturaleza política existen en Bélgica, donde un comité del Parlamento ejerce esa labor. En Alemania, donde el presidente del Bundestag revisa las cuentas de los partidos desde un punto de vista formal y legal. Y en Estados Unidos, donde una comisión federal electoral de 6 miembros ejerce tal labor. Los partidos, por su parte, tienen que auxiliar en la labor de control y cumplimiento de la ley, si se quiere que la ley sea algo más que palabras. De ahí que en numerosos países se obligue legalmente a los partidos y candidatos a nominar una persona tesorero, administrador, contador, o un órgano para que se haga responsable del cumplimiento interno de las normas, de la relación con la autoridad electoral y, en última instancia, para que sea el responsable personal de los delitos y faltas que se puedan cometer. En España, por ejemplo, el artículo 121 de la LOREG establece que toda candidatura debe tener una administración electoral responsable de sus ingresos y gastos y de su contabilidad. Pero además, los partidos, de forma voluntaria o legalmente regulada, han establecido en numerosos países mecanismos internos de control como códigos de conducta, comités de ética, controles y contrapesos de todo tipo y rigurosos instrumentos contables para evitar la corrupción en las finanzas. En cuanto a los órganos independientes de control y auditoría, la opción es triple. Por una parte, existen un conjunto de órganos de naturaleza judicial, otros lo son de naturaleza electoral y finalmente algunos lo son de carácter contable. En Argentina son jueces federales los que realizan la fiscalización y control de estas actividades, existiendo además una instancia de apelación que es la Cámara Nacional Electoral. En Portugal es el Tribunal Constitucional. En algunos países es el Tribunal de Cuentas, como en Bulgaria, Hungría, Italia o Israel. Pero en la mayoría de los países suelen ser los órganos de control electoral los que realizan la labor, como en Australia o Francia, o en Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú. En el Reino Unido es una comisión electoral nombrada por el Parlamento. En España el control final recae en el Tribunal de Cuentas, pero el control del proceso de financiación durante la campaña corresponde a las juntas electorales. En México también hay un sistema mixto, pues el Instituto Federal Electoral conoce en primera instancia y un organismo especializado del Poder Judicial conoce en apelación, existiendo además para la vía penal una Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. Finalmente, la propia sociedad civil puede ser un instrumento de control muy eficaz de la limpieza de las elecciones y de la financiación de las mismas. En septiembre del 2000, por ejemplo, en Lima se organizó una red de la OMS conocida como Acuerdo de Lima, que ha realizado una eficaz auditoría ciudadana de los gastos electorales. La forma en que se realizan los controles es fundamental para la eficacia de los mismos. Por ello, una de las razones por la que la corrupción en el financiamiento se mantiene, cuando no crece en algunos países, es porque los controles y el propio órgano controlador están mal diseñados. Un resumen de los problemas típicos en esta materia sería, por ejemplo, la dispersión de los cuerpos normativos y la ausencia de regulación en materia de compulsión. Por ejemplo, Japón,
que no da poder a ninguna agencia para controlar el cumplimiento de las leyes sobre financiación de partidos e imponer las sanciones por su incumplimiento. Otro punto, la carencia de atribuciones y recursos para los órganos de control. Por ejemplo, algunos de estos órganos tienen una capacidad limitada para investigar las actividades de los partidos y para realizar análisis contables paralelos, por lo que deben basar su juicio en la información que estos le prestan. En el Reino Unido, sin embargo, la Comisión Electoral tiene atribuciones para requerir a un auditor a que produzca libros, documentos e informes sobre los partidos y pueda autorizar a esa persona a entrar en la sede de ellos e inspeccionar allí los libros de contabilidad. Otro aspecto importante es la falta de medios materiales, que se convierte en gravemente limitativa de la labor de control cuando las elecciones se multiplican y hay además un sistema basado en financiar al candidato frente a financiar los partidos. Finalmente, la experiencia internacional muestra que existen 3 graves límites a la labor inspectora. En primer lugar, el secreto bancario, que impide obtener datos de contrastación imprescindibles. Segundo, la falta de colaboración o la descoordinación con las agencias de recaudación de impuestos, las cuales pueden ser un elemento de ayuda ciertamente importante gracias a la información fiscal. Y tercero, la falta de colaboración de las empresas privadas, mediante la ocultación de datos de acuerdo con el partido o candidato receptor. Un tercer punto sería la falta de independencia de los organismos encargados de la auditoría y el control, dada su naturaleza partidista. El Tribunal de Cuentas español, aunque tenga consejeros de gran valía y con trayectoria profesional independiente, siente en sus actuaciones la presión y estrategia de los partidos, dado el nombramiento de sus miembros previo acuerdo entre los grupos parlamentarios y la posible repetición en el cargo sin límite. Otro punto sería la activación de los mecanismos de control que se realiza sobre todo mediante la denuncia. Obviamente, estas denuncias tienen un fuerte contenido partidista. Por ejemplo, en Alemania, que existen unos auditores independientes que pueden exigir a la dirección del partido toda clase de información para realizar su trabajo, pero en lugar de poder evaluar la información que se les entrega, solo pueden controlarla contablemente. De ahí que no se pase al presidente del Bundesrat información distinta de la de los partidos que entregan. Otro punto sería el régimen de sanciones, que es correccionalista, aunque se gradúe. En muchos casos no genera incentivos para el cumplimiento de la norma, pues las sanciones son leves y muchas veces son inaplicadas. En España, como ya vimos, es posible para los partidos recibir fondos anónimos para su funcionamiento ordinario, y esta práctica no ha hecho sino ir en aumento. La suma total de donaciones a los partidos fue superior a los 60 millones de euros, la parte correspondiente a donaciones anónimas fue de cerca a 41 millones, es decir, algo más de 2/3. En la financiación de elecciones, la donación ya no puede ser anónima, por lo que las cantidades obtenidas son 60 veces inferiores a las de funcionamiento ordinario. Este tipo de acciones opacas e incontrolables encierran bastante peligros. Por ejemplo, ¿cómo controlar que una persona no aporta más de 60, 70, 80 o 100.000 euros si no se puede controlar el nombre de quienes aportan? Hay determinados partidos que obtienen por esta vía cantidades muy importantes, especialmente los partidos nacionalistas de orientación centro-derecha. Por ejemplo, el Partido Popular, que obtiene 10 veces más que el Partido Socialista con estas donaciones. Como quiera que el tope para estas donaciones es del 5% de las cantidades públicas asignadas para funcionamiento ordinario, un análisis simple nos indica que tanto unos como otros en el PP han incumplido la normativa electoral, pues las cantidades anónimas ingresadas superan ese tope. Pero por el momento no ha pasado nada. Otro punto, que no existen estímulos que promuevan el cumplimiento voluntario de las normas. Y que los órganos de control interno de los partidos están sometidos a la disciplina interna, carecen de capacidad real para hacer auténtico control y para tomar iniciativas de reforma. Tampoco se regula de forma adecuada el papel de las ONGs especializadas, por lo que se pierde un apoyo importante en la garantía del cumplimiento. También existe a menudo conflictos de jurisdicción, pues donde el órgano sancionador es de naturaleza electoral, la posibilidad de acudir a la vía judicial en amparo abre vías para la dilación del proceso y la posible impunidad. Hablemos de México. Por ejemplo, el IF conoce en primera instancia, pero es un tribunal específico quien conoce en segunda instancia. En Costa Rica se utilizó la jurisdicción constitucional para evadir sanciones. Finalmente, en cuanto a las sanciones, pueden ser de 3 tipos: pecuniarias, administrativas y penales.
Las sanciones pecuniarias pueden consistir en suspensión de financiaciones futuras, como en Brasil o Argentina, retenciones de financiamiento futuro, como en México, multas con pagos de cantidades de penalización en función de lo obtenido, como en Alemania, donde se pierde todo el subsidio público si no se contabilizan los gastos e ingresos a tiempo. En Francia o en España, donde la financiación ordinaria ilegal se sanciona con multa del doble de lo obtenido, multa agravada. En casos de reincidencia, como en México, donde se ha impuesto el PRI, una multa de 1.000 millones de pesos recientemente. Las sanciones administrativas pueden consistir en suspensión y pérdida de derechos políticos, como en Argentina o Ecuador, en pérdida del cargo electivo, como en Colombia, suspensión del registro y prohibición de participar en elecciones o partidos, como en Bolivia o Brasil, o la cancelación del registro del partido político, como en México o Paraguay. Las sanciones penales pueden ser la prisión, como ocurre en una gran cantidad de países, por ejemplo en el Reino Unido, Canadá, Francia, Brasil, Venezuela, México, o la prisión agravada por delito electoral, que existe en Venezuela o México. En casi todos los países europeos, la financiación ilegal en época electoral es considerada delito. En España, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General tipificó como delito de los administradores de los partidos o coaliciones el apropiarse o distraer fondos para fines distintos de los previstos en la ley, y el falsear cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos, o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. Sin embargo, la aportación irregular de fondos a los partidos fuera de las campañas electorales no es considerada delito ni en España ni en otros países europeos. Así, en nuestro país se contempla una sanción de multa frente a tal conducta. Ello favorece la posible actuación ilícita, pues quienes se presten a tal labor de recaudación opaca obtienen beneficios superiores a los costes del descubrimiento y, en su caso, castigo. Normalmente serán partidos con posibilidad de gobernar quienes reciban dichos fondos ilegales, pues quienes aportan los mismos lo hacen con la esperanza de recibir ventajas, sea en la forma de adjudicación de contratos o servicios o de decisiones urbanísticas o de otro tipo. La consecuencia añadida de lo anterior es que se quiebra el principio de igualdad de oportunidades entre los partidos, alterando gravemente los fundamentos y garantías del pluralismo democrático. En general, las sanciones penales pueden ocasionar una cierta dificultad de aplicación, por lo que es más útil acudir a las pecuniarias y administrativas. Parece ser que la sanción de suspensión de derechos políticos o la pérdida de cargo son sanciones muy útiles en países o regiones que las han usado con eficacia, como en Quebec.